Continuamos en este ejercicio de estadística básica sobre una variable cuantitativa discreta. Vamos a recordar hasta dónde habíamos llegado. A la respuesta de la pregunta ¿cuántos hijos tenéis?, hecha a un grupo de a un conjunto de familias, obtenemos todas estas respuestas que vemos aquí. Pues muchos nos contestan que 0, que 1, que 2, que 3, 4, 5. Bueno, pues todos estos datos, todo este conjunto de datos, lo utilizamos para formar la tabla de frecuencias, donde en la primera columna ponemos el valor de los datos, que es el número de hijos, 0, 1, 2, 3, 4, 5. En la segunda columna las frecuencias, que indican el número de veces que está repetido cada dato. Y así hemos calculado, por un lado, sumando todas las frecuencias, 58, que hemos dicho que significa el número total de datos que tenemos. Y aquí, para calcular la media, hemos hecho lo siguiente. Hemos multiplicado cada dato por su frecuencia. Recordemos que para los datos utilizamos la X y para la frecuencia utilizamos la F. Así que estamos multiplicando la X por la F. Y después de calcular la multiplicación de cada dato por su frecuencia, los hemos sumado todas, que estaba aquí, y así habíamos obtenido la media. Bueno, pues aquí está la fórmula de la media y vamos a asegurarnos de que la comprendemos. Bueno, aquí como vemos en la fórmula de la media, dice x1 por f1 más x2 por f2 más x3 por f3. Bueno, pues tenemos que entender qué es lo que nosotros habíamos hecho aquí en la tabla. El primer dato por su frecuencia, más el segundo dato por su frecuencia, más el tercer dato por su frecuencia, y así sucesivamente hasta que lo completes para todos los datos. Bien, estos son las multiplicaciones que tenemos hecho aquí. Primer dato por su frecuencia, segundo dato por su frecuencia, tercer dato por su frecuencia, etc. Y luego, ¿qué hacemos con todos estos resultados? Sumarlos. Los hemos sumado todos, ¿vale? Por eso aquí aparece una suma la suma de todos estos productos. Y eso en las fórmulas muchas veces se expresa con este símbolo de aquí, que se llama sumatorio. Así que si ponemos xi por fi, se refiere a que es x1 por f1, x2 por f2, etc. Los diferentes valores de la variable. Y luego todo dividido entre la n mayúscula. ¿Qué tiene que ser la n mayúscula? El número total de datos. Aquí está. Así pues, esta es la fórmula que nosotros encontraremos en todos los libros, pero es necesario comprenderla, que es lo que hacemos en el vídeo anterior, explicar cómo lo hemos calculado, y ahora tenemos que darnos cuenta de que lo que hemos aprendido a hacer es lo mismo que esta fórmula de aquí. Muy bien, bueno, pues en ese vídeo anterior habíamos recordado o habíamos repasado cómo se calculan estos parámetros estadísticos de centralización, que son la media, la mediana y la moda. Y en este vídeo nos vamos a encargar de aprender a calcular la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Bueno, por lo menos la varianza, que es lo principal, lo demás luego ya será bastante más fácil. Bueno, pues la varianza, como vamos a ver aquí, tiene dos fórmulas diferentes de calcularlo, pero las dos son iguales. Esta es la que yo voy a utilizar en este vídeo, pero en muchos libros a veces aparece de esta otra forma. Bueno, aunque aquí no veáis una v, sino una s al cuadrado, o sigma, esta letra griega que es sigma al cuadrado, es lo mismo. Esto también es la varianza, es otra manera de expresarla. Así que estas dos fórmulas son iguales, nosotros la vamos a hacer de esta forma, y si la haces de esta otra te daría el mismo resultado. Muy bien, bueno, pues después de aprender en el caso anterior lo que significa este símbolo de sumatorio, lo que nos está diciendo esta fórmula es que cada dato le tengo que restar la media. Y luego a esa resta la elevaremos al cuadrado. Con todos los cálculos que hagamos, luego después haremos la suma, después dividiremos, la n era el número total de datos. Vamos a tratar de calcular la varianza. Aquí en esta columna voy a poner el dato que se llama x menos la media. Aquí lo voy a escribir así, porque no tengo tampoco posibilidades de más símbolos. X menos la media. Bueno, pues x menos la media, ¿qué fórmula le voy a poner? Pues escribimos un igual para que la calcule la hoja de cálculo. ¿Dónde está el dato? El dato se encuentra aquí, que es la casilla A5. Hago clic en ella mientras está aquí parpadeando el cursor con el igual. Entonces la estoy incorporando a la fórmula. Este A5 le vamos a restar la media. ¿Y la media dónde ha salido? La media la hemos puesto en esta casilla de aquí. Pues hacemos clic en esta casilla y entonces le damos al Enter. Y esto es el cálculo lo puedo ver aquí, la fórmula que he escrito, de el dato menos la media. Bien, ahora lo vamos a poner entre paréntesis
y lo vamos a elevar al cuadrado. Para elevar al cuadrado, después de ponerlo entre paréntesis, escribimos elevado con la tecla mayúscula y este símbolo que veis ahora aquí, y al apretar el número 2 ya sale automáticamente. Aquí vemos la sugerencia de lo que daría ese resultado. Bueno, pues vemos que es el dato, que está en la casilla 5, menos la media, que está en la casilla C13, elevado al cuadrado. Le damos al Enter y se nos ha quedado aquí lo que sería el dato menos la media elevado al cuadrado, que es este cálculo. Ahora, en esta casilla y en las de abajo, tendríamos que volver a copiar la misma fórmula, pero ahora, en vez de A5, tiene que ser aquí A6, y luego con A7, y luego con A8, y luego con A9. No sé si recordáis del vídeo anterior que aquí arrastrábamos con el controlador de relleno, y entonces cuando enganchas con el ratón desde esta esquina de aquí que estoy señalando, y lo desplazas hacia abajo, automáticamente te cambia la fórmula y te calcula, en vez de las casillas que tienes aquí, A5 y C13, te va a calcular con la A6 y la C14, con la A7 y la C15, pero no me ha salido bien. Bueno, eso es porque queremos que baje, para hacer los cálculos en la siguiente casilla, queremos que baje la A5, que era esta, ahora tome la A6, pero la C13, que es esta, no queremos que cambie la C13. Así que vamos a hacer lo siguiente. Le ponemos antes de la C el símbolo del dólar y antes del 13 el símbolo del dólar. Así le estamos diciendo que no queremos que cambie ni la fila ni la columna de esta casilla de aquí. Le doy al Enter, el resultado será el mismo, pero ahora cuando arrastre con el controlador de relleno, va a copiar la fórmula en las posiciones de abajo, con la diferencia. Ahora voy a hacer clic en la primera fórmula, la vemos cómo queda, A5 menos C13, y en la segunda pone A6 menos C13, y en la tercera A7 menos C13, y podemos ver que cambia el dato, pero no cambia la casilla en la que está la media. Así pues, aquí, en esta fórmula, hemos hecho x menos la media elevado al cuadrado, así que lo vamos a escribir aquí, un poquito para expresar lo que hemos hecho. X menos la media al cuadrado. Muy bien, pues esto de aquí serían los resultados que en la fórmula de la varianza tengo que calcular. ¿Qué tengo que hacer con todos estos para cada dato? Este símbolo me dice que tengo que sumarlos todos. Pues aquí debajo de esta columna ponemos un igual y le pedimos que sume desde la D5 hasta la D10. Ahí está, la suma da 19,44. Y ahora lo que tenemos que hacer para calcular la varianza, la voy a escribir aquí para poner su resultado, varianza, y el resultado de la varianza lo vamos a poner aquí. ¿Cómo se termina de calcular la varianza? Pues es esta suma de aquí, como vemos en la parte de arriba de la fórmula, dividido entre el número de datos. Entonces dividido es como este símbolo de partido, y ahora hago clic donde está el número de datos, que es aquí, hay 58 datos en total, le damos al Enter y ya tenemos la varianza calculada. Bueno, pues esta fórmula de la varianza la podemos encontrar en el libro, está en la página 150, aunque la fórmula que hay en el libro es esta de aquí, pero ya os he dicho que da el mismo resultado. Así pues, podéis calcularla de esta forma porque está perfecto. Y luego nos faltaría por averiguar cómo se hace la desviación típica, lo vais a encontrar en la página 150, la desviación típica no es más que hacerle la raíz cuadrada a este número, a la varianza. Le hacéis la raíz cuadrada a la varianza y el resultado de la desviación típica. Y ya está. Y luego el coeficiente de variación, también por favor lo consultáis en la página 150. Estas fórmulas es muy fácil encontrar en cualquier libro o en internet. Pero bueno, lo que os puedo contar es que el coeficiente de variación es el resultado de la desviación típica dividido entre la media. Y así tendríamos ya cómo calcular los parámetros de dispersión. Daos cuenta que esto sirve, este número. Si te sale pequeñito, te dice que los datos están muy juntos, y si te sale un número grande, la varianza es que los datos están muy separados. ¿Por qué? Porque la varianza, como lo hemos obtenido a partir de estos números de aquí, y estos números es la resta del dato menos la media. Así que cuando los datos y la media están muy separados, estos números salen muy grandes. Y cuando los datos y la media están muy juntos, estos números salen muy pequeños. Por eso el resultado de la varianza, como la desviación típica o el coeficiente de variación, nos dice si los datos están muy dispersos, es decir, muy separados, o muy juntos. Y por eso se llaman parámetros de dispersión.